Bienvenidos a la conferencia acerca de duelo por COVID, organizado por la consultora GEMA HRM, y en esta oportunidad quien les habla es Max Fuentes. Bien, para entrar en contexto hablaremos acerca del duelo por COVID, debido a esta pandemia que se ha originado desde el 2019. En referencia a la conferencia tenemos que identificar primero qué es el duelo, a qué nos referimos cuando hablamos acerca de duelo, ¿correcto? El duelo es un proceso normal que sigue ante cualquier pérdida. El proceso de duelo consiste en, bueno, para comenzar, el proceso tiene dos partes. Una que involucra el tiempo, o sea, esto quiere decir que un proceso de duelo va a constar de un tiempo prolongado en el cual se debe tener mucha paciencia porque se va a ir reorganizando tu vida a esta pérdida. Y asimismo tiene la parte de voluntad. ¿Qué significa voluntad? En que el doliente, la persona que ha perdido a este familiar, a esta persona cercana, amigo, familiar, pareja, está pasando por un proceso en el cual no va a ser un agente pasivo. Esto quiere decir que él va a tener que desarrollar acciones, tener que adaptarse a esta nueva realidad para poder así eh, sobrellevar este proceso de duelo y poder salir de una manera airosa. Y obviamente que va a tener que pasar por muchas pruebas en las cuales va a tener recaídas, pero siempre va a tener que seguir teniendo este papel activo durante el proceso, realizar sus acciones y continuar con su vida. Y asimismo es normal, porque ante la pérdida de una relación, ante la pérdida de un ser querido, siempre se va a generar un dolor intenso, en el cual en esta parte nos vamos a enfocar a la pérdida de la muerte de una persona. Ahora, el duelo, para comenzar, no es una enfermedad y tampoco es una depresión. No es una enfermedad porque se da en un momento, no es una enfermedad ni es una depresión, porque el duelo se da en un momento en el cual la persona está tranquila, no tiene ningún problema psicopatológico. En teoría, si es que lo tuviera, estamos hablando ya de otro tipo de tratamiento, en el cual la persona está teniendo un punto de quiebre, un incidente crítico en su vida lineal ha sostenido un incidente en el cual lo ha desestabilizado. Este incidente de desestabilización es la muerte, es la pérdida de este ser querido, por el cual va a pasar por un montón, muchas emociones, muchos pensamientos, en los cuales no va a saber reorganizarse, no va a saber qué le sucede, se va a perder las ganas de querer seguir disfrutando de la vida. Sin embargo, este es un proceso de adaptación. Se va a tener que adaptar a una nueva realidad en la cual esta persona ya no se encuentra, por más que la quiera, por más que la ame, no va a estar presente en ese momento. Bien, ¿cuáles son algunas de las ideas inadecuadas frente al proceso de duelo? El tiempo lo cura todo. Con el tiempo se te va a pasar y esto no es así. No consiste solamente en decirle el tiempo. ¿Por qué? Porque en esta situación tú lo colocas a la persona doliente en un estado pasivo y la persona no va a ser pasiva en este proceso. Tiene que realizar acciones, tiene que tener un estado activo para poder salir adelante en el proceso de duelo. A él, a ella no le gustaría que sufrieras. Aquí podemos ser un poco duros al decir esto, pero esto no se debe decir porque una persona cuando ha fallecido deja de sentir, pensar y actuar. Ya no tiene esas características de una persona viva. Si tú le agregas una característica a esa persona, como que si está sufriendo, estás negando en parte su fallecimiento. Estás en parte favoreciendo la negación de la muerte de esa persona. No le podemos agregar características a la persona que ya falleció. Además, que si a ella no le gustaría que esté sufriendo, implica también un sentimiento de culpa. Mi sufrimiento implicaría que también estoy sintiendo o estoy provocando sentimientos negativos en la otra persona. ¿Correcto? Entonces, continuando, el siguiente pensamiento incorrecto acerca del duelo es no pienses en ello. ¿Por qué no pensar en ello? Porque el proceso de duelo es un proceso normal. El proceso de duelo va a implicar que se tiene que adaptar a esta nueva realidad, se tiene que adaptar
a un escenario donde no va a estar esta persona. ¿Y qué sucede si es que la persona no comienza a pensar en ello, trata de pensar en otras cosas? Va a comenzar a haber un proceso de negación, va a volver a comenzar a pensar que la persona sí sigue viva, cuando en realidad lo que tiene que aceptar es la nueva realidad, por más que sea muy dolorosa, por más que le genere llanto, tiene que hacer frente a estas emociones y a la vez a los pensamientos que va a surgir en este momento y qué va a ser ahora de mi vida, qué es lo que voy a tener que hacer. Ahora, tú lo que tienes que hacer es distraerte. Esto también como vimos en el paso anterior, de que no pienses en ello. Distraerte solamente te va a llevar a un momento en el cual tu mente se va a desenfocar del punto, pero vas a seguir teniendo estos sentimientos, estas emociones, las cuales si no los enfrentas, se van a ir encapsulando, se van a ir guardando, se van a ir encapsulando dentro de tu interior y van a salir en un momento en el cual vas a terminar explotando, en el cual ya no lo vas a poder sobrellevar este proceso de duelo, en el cual vas a hacer tanto el dolor que te va a desbordar y no vas a saber cómo controlarlo. Hay que ser fuerte. Esa es otra idea errónea acerca del proceso de duelo. No se tiene que ser fuerte. El proceso de duelo implica dolor y sufrimiento. Ese dolor y sufrimiento hay que sentirlo, hay que expresarlo, hay que notificarlo. Si es que tenemos personas cercanas a nuestro entorno, mostrar ese dolor, mostrar ese sufrimiento y muy probablemente estas personas cercanas al entorno también están sufriendo, va a validar nuestras emociones. ¿A qué nos referimos con validar? Es que nosotros vamos a ver nuestro dolor reflejado en las otras personas. No somos los únicos que estamos sufriendo por la muerte de este ser querido, de este ser amado. Si tú le agregas esto, hay que ser fuerte. Lo que estás haciendo es que niegue esas emociones, que no elabore bien su proceso de duelo, que encapsule sus sentimientos, que los reprima de una manera en la cual no es lo correcto. Además, los estás haciendo sentir un sentimiento de culpa por mostrarse débiles en ese momento. Y eso no es así. En el proceso de duelo hay que expresar el dolor, hay que expresar el sufrimiento, hay que acompañar en este proceso. Si no lo superas, no lo dejarás descansar. Aquí también estamos trabajando con la sensación de culpa por mi dolor, por mi sufrimiento, por mi frustración. Es que yo no estoy dejando de descansar a esa persona, a ese ser amado. Aquí se establece que yo estoy causando, a pesar de que ya está muerta, le estoy causando daño. Uno, estamos generando culpa. Dos, también seguimos en el mismo proceso de negación. Estamos agregando características a esa persona que ya falleció. Esa persona fallecida ya no siente, ya no piensa, ya no actúa. Entonces, ya no podemos trabajar en base a eso. Lo que estamos aquí necesitamos que estés bien. Eso tampoco. Y las personas que están ahí muy probablemente también están sufriendo por este proceso de duelo. Tú al mostrar tus emociones también estás validando tus emociones frente a los demás. Todos ahí, todos en el momento en que han conocido a esta persona que ha fallecido, pueden expresar sus sentimientos, pueden expresar sus emociones de dolor, de llanto, de frustración, de no saber qué va a hacer ahora en adelante, para que todos puedan compartir el mismo sentimiento, la misma expresión. Si no has sido cercana a esa persona y estás al costado de una persona doliente, la cual le ha fallecido un familiar cercano, un amigo, una pareja, te puedes sentar al costado, por más que no sientas el dolor, también acompañarlo en la expresión de este dolor, de este sufrimiento, para que él se sienta reconfortado y se siente escuchado. Además, si él quiere hablar, dejarle hablar para que en base a sus palabras y comience a estructurar esta nueva realidad, la cual se está adaptando. Asimismo, hay un tema muy delicado en el tema específico del duelo por COVID en las personas normalmente en una situación normal sin pandemia, existen rituales de acompañamiento social cuando una persona fallece. Eso quiere decir, se realiza un velorio, un entierro en el cual las personas acompañan familiares, amigos de la persona fallecida, muestran su cariño, muestran su amor hacia esa persona, muestran su reconocimiento en algunos casos. Y inclusive se llevan flores, se prenden velas, se brinda una oración dependiendo de la religión del fallecido. Entonces, todo este proceso ayuda a elaborar a la persona, ayuda a ver al doliente, a la persona que sigue viva, ayuda a ver a su ser querido que está pasando por este proceso de duelo, elabora o lo ayuda también
a estar acompañado socialmente, a tener un apoyo de contacto en el cual él se va a sentir acompañado en el caso de que quiera llorar, en el caso de debilidad, en el caso de mostrar sus emociones, se va a sentir acompañado por este tipo de personas, por este grupo. Asimismo, también el proceso en el cual se le honra, se le brinda una oración, se le prende velas, se le muestra en el ataúd, ayuda a elaborar, a asimilar este nuevo escenario en el cual esta persona está fallecida. Es eh, es una despedida simbólica en la cual él está asimilando que a partir de este momento ya no va a estar. Desde el velorio, desde que le comunica, se realiza el velorio, se acompaña de los familiares, amigos, hasta el momento hasta que se lleva al entierro. ¿Y qué sucede? Ahorita en pandemia, el proceso en el cual se realiza el velorio y el entierro es muy rápido, muy acelerado para evitar contagios. Asimismo, no se permite, por el tema de aislamiento social, que el velorio, que el difunto sea acompañado de sus seres queridos. Entonces, aquí generamos una situación más, que suma más a este dolor. ¿Por qué? Porque no se puede realizar la elaboración de la pérdida muy rápido. Asimismo, no tienes acompañamiento del gran grupo que tenías de amigos, personas en una situación normal, sino que tienes que acompañarlos con una o dos o tres personas que te permiten. Sin embargo, cada una está sumergida en este problema y no ve a una persona que de repente te pueda brindar su apoyo, que esté en buenas condiciones para decirte, oye, te puedo escuchar, que estoy para ti. Entonces, ahí se genera un proceso de duelo, en el cual no se elabora bien la pérdida. Por ello es que es muy importante que se despidan de manera adecuada en el tiempo de COVID. Más adelante vamos a ver algunas técnicas para que puedas despedirte de tu ser querido si es que no has podido decirle lo que querías antes de que fallezca. Bien, ¿cuáles son las tareas del duelo? Estas tareas del duelo son cuatro, sin embargo no siguen un proceso lineal, primero hago la uno, la 2, la 3 y la 4, sino que cada una se va a ir elaborando en función de cómo uno vaya avanzando en este proceso, recordando que cada etapa de cada persona vive el duelo de una manera diferente, cada persona asimila el duelo a su manera. Bien, la primera tarea del duelo es asumir la realidad de la pérdida, es asumir que esta persona ha fallecido y lamentablemente no le voy a tener que ver en este periodo de tiempo. De ahora en adelante tengo que reorganizar mi vida, tengo que modificar mis planes y que esta persona estaba considerada en ellos. Tengo que cambiar mi rutina, mis actividades. Para ello, asumir la realidad de la pérdida sirven actividades como a escoger la ropa del difunto y ver y decidir qué es lo que voy a hacer ahora con esta ropa, con sus bienes, con su cama, con su colchón, con su escritorio, con su computadora, todo ello con sus juegos. Tú vas a decidir qué es lo que debes de hacer. Es importante, hay personas que ante la pérdida de un ser querido muy cercano mantienen todavía la habitación tal cual estaba la persona en vida y eso es para el proceso de duelo es contraproducente. ¿Por qué? Porque mantener la habitación tal cual estaba la persona cuando estaba en vida es un proceso o es una señal de negación, de no querer aceptar que esa persona ya no está, de creer que todavía en cualquier momento esa persona va a abrir la puerta y te va a decir, hola, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo está tu día? Y eso lamentablemente no va a pasar, por lo cual las personas tienen que asumir esta pérdida y realizar las acciones correspondientes, agarrar las cosas del difunto, decidir qué va a hacer con ellas, preguntar si es que en algún momento el difunto tenía algún tema legal, algún tema jurídico en el cual hay que tratar, preguntar si tenía deudas en alguna entidad bancaria. Todo eso es que hay que realizar a partir de asumir la realidad de la pérdida. Ahora, elaborar las emociones relacionadas con el duelo. Y acá vemos la imagen de Thanos, yo soy inevitable. ¿Por qué? Porque como dijimos, el duelo es un proceso normal y es normal que ante la pérdida de un ser querido, de un ser amado, surjan un montón de emociones en las cuales tú tienes que asimilarlas, botarlas, expresarlas, mostrar tu dolor, mostrar tu llanto, va a ayudar a que tú primero desfogues emocionalmente
esta presión de emociones que tú estás sintiendo. Y cuando tú sigas liberando, 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 poco a poco vas a ir asimilando, vas a ir asimilando. No va a ser inmediatamente, no va a ser el mismo día, no va a ser el segundo día, pero conforme vas votando, vas asimilando que esta persona ya no está. Pronto, después de botar todas las emociones, de expresarlas, de llorar, de gritar, vas a comenzar a asimilar a nivel de pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuáles son mis metas y cuáles y cómo debo de modificar mis planes? Porque esta persona lamentablemente ya no está. Bien, ahora tienes que aprender a vivir en el mundo en que no está el fallecido. Ahora tienes que tú aprender a vivir qué es lo que voy a hacer. Tienes que comenzar a estructurar nuevamente tus horarios, tus funciones, las cosas que realizabas. Lamentablemente ahora ya no va a estar esta persona que te acompañe, entonces tú mismo vas a tener que ser la persona que modifique todas sus actividades en función de qué es lo que quieres todavía lograr. Por más que la persona haya fallecido, tú todavía tienes un plan de vida, tienes metas que lograr, tienes expectativas, tienes logros, tienes objetivos a los cuales deseas. Y por ello debes organizarte en vivir un mundo en el cual lamentablemente ya no está esta persona, pero tú tienes que seguir con tus actividades diarias. Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Esta parte es importante porque se da muchas veces que las personas, pues, cuando sucede el tema de COVID, o es que se infectan muy rápido y al segundo o tercer día están muriendo, muchas veces sin ir al hospital, porque después llegando al hospital se detectan que había sido por COVID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que han tenido conflictos familiares, han peleado con sus padres, han peleado con sus parejas, se han dicho cosas muy hirientes y no han podido despedirse. Después de la pelea han pasado 1, 2, 3 días y se enteran que su papá, su mamá, su hermano, su pareja falleció. Y para ellos es un shock tremendo porque no sabían. O sea, nadie está preparado para que fallezca un ser querido. Y en este momento es que tú tienes un montón de emociones en las cuales te quedas pensando, ¿y ahora qué hago con esto? Esto se va a quedar dentro de mí, nunca lo expresé, nunca se lo dije. Existen técnicas como por ejemplo, la carta de despedida, en las cuales la persona doliente puede escribirle como decir, una carta sin formato específico, sin determinadas características, simplemente libre, explicándole persona tal, lo lamento mucho, me hubiera gustado poder ayudarte. De repente, si es la persona con la que vive, si siente culpa por haberla llevado al hospital de repente y saber que en el hospital falleció, o de repente siente culpa por no haberla llevado antes. Perdóname por no haberme llevado antes. Pero de repente pelearon con sus padres, pelearon antes de la última vez que se vieron y no lograron despedirse. Perdóname por la última pelea que tuve. O de repente nunca le dijeron que la amaban, nunca le dijeron que te amo, te, te quiero, estoy orgulloso de ti. Nunca se llegaron a decir esas palabras específicas. Entonces sería buen momento para tú poder decir a tal persona que ha fallecido, te amo, te quiero, siempre estuve orgulloso de ti. Perdóname por haber realizado tal acción. Perdóname por no haber sido mejor hijo, padre, madre, etcétera. Lo lamento mucho, me hubiera gustado que te hubieras quedado, te amo, etcétera. Todas las opciones, todos los sentimientos, todos los pensamientos que nunca le pudiste decir, plasmarlo en esta carta. En un momento determinado, si tú quieres que alguien te acompañe, terminado la carta, puedes llamar a una persona cercana y decirle, podrías escucharme esto que tengo que decir y quemar la carta en forma simbólica. Si ahora, si tú quieres hacerlo, también puedes hacer este proceso solo, sin necesidad de que alguien te escuche, pero igual tienes que leerte a ti mismo la carta que has escrito y leer los puntos que has escrito. Asimismo, también hay otra técnica que yo no estoy escribiendo, sino sería la técnica de la silla vacía. Sentarte en una silla correctamente y ver al frente y colocar una silla vacía, indicar y hablar con la silla vacía como si fuera la persona que falleció. Lo siento mucho. Lo siento por lastimarte, lo siento por herirte. Y ahí comienzas a explicar todos los resentimientos, todas las emociones encontradas que tienes con respecto a esta persona fallecida. Bien, ¿y de qué hemos hablado el día de hoy? Hemos visto que el proceso de duelo es un proceso normal, el cual dispone de dos características. Tiene que tener un periodo prolongado de tiempo y a la vez tiene que tener voluntad propia del doliente,
¿Por qué? Porque el doliente es una persona, es un agente en este proceso de duelo, que es un agente activo, que va a tener que desarrollar actividades para poder salir de este proceso de duelo. Asimismo, vemos que hay ideas irracionales acerca del duelo, en cómo es que deben de ser fuertes, deben de dedicarse, no le gustaría que estén sufriendo la persona que ha fallecido, todo este tipo de cosas, lo único que fomentan es la negación parcial de la muerte del sujeto, creyendo que en algún momento va a revivir y está ahí, va a venir y te va a decir, hola, ¿cómo estás? Y también lo que fomentan también es aparte de la negación, es los sentimientos de culpa, comenzar a sentir culpa por la forma en la cual yo estoy actuando. Y eso no debe ser decir así. Lo que debe de primar en el proceso de duelo es la expresión de sentimientos y de emociones, llorar con todo lo posible, gritar si es necesario. Estás asimilando la pérdida de un ser querido, estás asimilando la pérdida de un ser que era muy importante en tu entorno, ¿correcto? Asimismo, hemos visto que el duelo está compuesto por cuatro tareas, las cuales no se dan sucesivamente, sino se dan cada una de manera individual, ¿correcto? Entonces, este proceso de duelo, por ejemplo, en las tareas que estamos hablando, la primera es la tarea de aceptar la realidad. Ya no mantengas esa cuarto, esa habitación con las personas con tal cual lo dejó la persona que ha fallecido. Déjalo, quita sus cosas, limpia el cuarto, regala la ropa, véndela. Por último, lo que sea conveniente para ti. Asimismo, esta persona, de ahí el segundo paso es la elaboración de los sentimientos. Lo que es inevitable entre la pérdida es el dolor, el sufrimiento. Pero nosotros tenemos que expresar este dolor, no nos tenemos que quedar con él. Tenemos que expresarlo porque nos ayuda a soltarlo, nos ayuda a asimilar el nuevo contexto que estamos viviendo. En el tercer punto que vemos es aprender en un vivir en un nuevo mundo. Este es una nueva etapa. Tenemos que saber que esta persona ya no va a estar y nosotros nos tenemos que adaptar a este nuevo mundo sin esta persona. Asimismo, la cuatro, que es la recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Esto quiere decir, como bien les dije, por lo menos si es que no has podido o no has tenido la oportunidad de despedirte adecuadamente de tu ser querido, no has tenido la oportunidad de decirle las cosas que tenías que decirle te amo, te quiero, estoy orgulloso de ti, lo siento mucho, me disculparía, no debí de llevarte al hospital, etcétera. Todo lo que se te ocurra lo puedes decir, lo puedes escribir en una carta sin ningún tipo de formato específico, todo libre y quemarlo. Si quieres, te puede escuchar una persona o si quieres, lo puedes hacer tú mismo, pero la carta lo tienes que leer. Asimismo, también hay existe la técnica de la silla vacía, en la cual puedes colocar una silla al frente tuyo, estando tú sentado en una silla, y comenzar a hablar como si la silla vacía estuviera la persona que ha fallecido, para poder explicarle todo lo que ha pasado. Y bien, esos son los puntos que hemos tocado el día de hoy. Eh, Agradecerles por llegar a la parte final del video acerca del duelo por COVID. Nuestros datos de contacto están en pantalla y agradecerles por llegar hasta la parte final del video. Eso sería todo conmigo el día de hoy. Muchas gracias por su atención.